Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es María Chávez, soy la docente de geometría y este es el video explicativo de la guía número 3 de esta asignatura y yo espero que les sea de gran utilidad para su solución. Vamos a comenzar con el teorema de Pitágoras. Bueno, realmente Pitágoras fue un gran matemático y él decía que la primera esencia era la naturaleza de los números, o sea, básicamente los números eran los que proporcionaban lo demás. Entonces, la primera esencia era la naturaleza de los números y proporciones. Y esto se extiende a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. Eso decía Pitágoras. Y nos dejó un grandioso teorema que dice que en un triángulo rectángulo, recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a suponer que está derechito. No puedo utilizar regla porque bueno, esto aquí no me permite utilizar líneas más bien. Pero supongamos que esto esté recto. Vamos a coger el bolígrafo negro. Y tenemos que este ángulo de acá es un ángulo recto, o sea, de 90 grados, ¿cierto? Entonces, dice, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Recordemos que un triángulo tiene 3 lados, ¿cierto? Tiene 3 lados. Y uno de ellos es la hipotenusa. Veamos. Este es el primer lado. Este es el segundo lado. Y este es el tercer lado. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la hipotenusa? ¿El primer lado, el segundo lado o el tercer lado? ¿Ustedes qué dicen? Efectivamente, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es decir, que 2 sería la hipotenusa, o más bien el lado 2, y el lado 1 y el lado 3 serían los catetos, ¿sí? Catetos se les llama. Entonces, uno de ellos es la hipotenusa y los otros dos son catetos. Muy bien. Se le llama hipotenusa al lado más grande. Profe, ¿usted por qué sabe que este es el lado más grande? Recordemos que un triángulo, el que sea un triángulo, siempre la suma de los ángulos interiores debe dar como resultado 180 grados. Si este ángulo de aquí ya me da 90 grados, vamos a ponerlo un poquito más gruesecito, ya me da 90 grados, ¿cierto? Ahora, si el otro ángulo, por ejemplo, este de acá, mide 90, supongamos, 90 más 90, 180. Es decir, que ya con dos ángulos yo tengo 180 grados. Imposible. No se puede. Entonces, este ángulo aquí no puede medir 90. Mínimamente, ojo, mínimamente puede medir 89. Bueno, si estamos hablando de
de números enteros, ¿cierto? 89. Entonces, 90 más 89, 179. Más 1 grado, 180. Repito, si estamos hablando de números enteros mínimamente, esto es lo que puede medir este ángulo de aquí. O sea, o el otro ángulo más bien. Estos de acá. ¿Sí? Que es este y este. Entonces, ninguno es mayor que 90. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo recto siempre va a ser mayor y se le denomina hipotenusa. Pero para no confundirnos, ya sabemos que es el lado opuesto al ángulo recto. Ese es el que es hipotenusa. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa acá? Pensemos un rato. ¿Y cuáles son los catetos? Efectivamente, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, que sería C, y entonces me está diciendo que el cuadrado, o sea, elevado a la 2, de la hipotenusa, que es C, es igual a la suma de los cuadrados, ahí están los cuadrados cada uno, ¿de quién? De los otros dos lados. ¿Cómo se le denominan estos otros dos lados? Catetos. Entonces, A al cuadrado, B al cuadrado. ¿Sí? Repito, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ejemplos. Halle la medida, ojo, en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 5 y 12 centímetros. Entonces, tengo un cateto, un triángulo rectángulo, aquí está. Tengo dos catetos, porque eso es lo que me está diciendo la información, mire, cuyos catetos, tengo los dos catetos, recordemos que el lado opuesto al ángulo recto siempre es hipotenusa, por eso no puedo tomar este, sería 5 centímetros por acá y 12 centímetros. Y esta sería la hipotenusa. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Calcular la hipotenusa. Entonces, recordemos esta fórmula. Ojo, quiero aclarar una pequeña cosita. Acá está C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Pero no puedo siempre como tomar las letras para la fórmula en general. ¿Por qué? Porque, si yo tengo otro triángulo rectángulo y le cambio las letras, entonces ya esta fórmula que está acá no va dirigida a este triángulo que está acá. Por ejemplo, mírelo aquí. Yo no utilicé letras, utilicé números, ¿cierto? Para nombrarlos. Entonces, debemos aprendérnoslas no con la fórmula, porque repito, los lados pueden cambiar de nombre, de letra o de nomenclatura, sino con lo que realmente significa. Por casualidad, la hipotenusa siguió siendo C acá, pero hubiese podido ser A o B, no importa. Y tendría que ajustarlo acá. Puede que yo coloque, bueno, aquí A sería 5 centímetros y aquí B sería 12 centímetros. Entonces, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, que son los dos catetos. Ahora, ¿quién es A? 5 centímetros. Entonces,
lo que yo debo hacer aquí es colocar 5 centímetros al cuadrado. Más b al cuadrado. ¿Quién es b? 12 centímetros. Sería 12 centímetros al cuadrado. 5 centímetros al cuadrado, 25 centímetros al cuadrado. 12 centímetros al cuadrado, 144 centímetros al cuadrado. Ojo, este cuadradito que está aquí está aplicando únicamente a la unidad, ¿sí? 5 por 5, 25. Y centímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Entonces, no por tener esto aquí, porque mire que no hay ningún paréntesis, no por tener esto aquí usted va a creer que el 25 hay que elevarlo nuevamente al cuadrado. No, es únicamente para la unidad. O sea, esta unidad está en centímetros cuadrados, porque se multiplicó centímetros por centímetros. Lo mismo acá. ¿Listo? 12 por 12, 144. Y centímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado. Ahora debo sumar estas dos cantidades. Como los dos tienen centímetros al cuadrado, sí los puedo sumar porque están en una misma unidad. 25 más 144, 169 centímetros al cuadrado. Ahora, yo necesito calcular AC más no AC al cuadrado. ¿Qué debo hacer? Debo extraer raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Para qué? Para que este 2 se me cancele con este 2 de acá del índice y me quede C solo. Y acá en la parte derecha me queda raíz cuadrada de 169 centímetros al cuadrado. Raíz cuadrada de 169 serían 13. Y centímetros al cuadrado le hallamos la raíz cuadrada y me da nada más centímetros solo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya hemos hallado la hipotenusa. ¿Y qué tal que me coloquen a hallar uno de los catetos? Ese es el segundo punto. Dice, halle la medida en centímetros del lado desconocido de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa, ya yo sé que el lado desconocido es un cateto, cuya hipotenusa mide 10 centímetros y cuyo otro lado mide 8 centímetros. Entonces, recordemos que la fórmula es hipotenusa al cuadrado, que es C al cuadrado. Realmente yo traté de que los ejemplos estuviesen siempre organizados con el mismo ejemplo, o más bien con la misma nomenclatura que coloqué al principio, pero pues en un libro o en otro ejercicio no siempre va a ser así. Entonces, hipotenusa al cuadrado, porque C al cuadrado, perdón, porque este es el lado opuesto al ángulo recto, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Que yo a C, si lo tengo, no lo tengo que hallar. A B, si lo tengo, no lo tengo que hallar. ¿A quién debo hallar? Bueno, A. Y recordemos que si estamos trabajando con una ecuación y tengo el valor desconocido, lo que debo hacer es despejar. ¿Quién está allí en la fórmula que le obstaculiza a la 2 para quedar sola? El B, ¿cierto? B que está sumando pasa a restar del otro lado. Entonces me quedaría C al cuadrado menos B al cuadrado. Y de este lado me quedaría A. Realmente lo invertí, ¿cierto? Si se dan cuenta, me tendría que haber quedado así. C al cuadrado
menos b al cuadrado, eso es igual a al cuadrado. Pero ustedes saben, por ejemplo, que 2 por 2 es igual a 4 o 4 es igual a 2 por 2. Entonces lo que hice fue invertir. C al cuadrado menos B al cuadrado igual a al cuadrado es lo mismo decir que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Y no debo tener ningún problema. Entonces, ¿por qué despejé al cuadrado? Porque A es la que no tengo. Entonces, ¿quién es C o cuánto mide C? 10 centímetros. De 10 centímetros al cuadrado. Menos, ¿cuánto mide B? 8 centímetros. Entonces sería 8 centímetros al cuadrado. 10 por 10, 100. Y centímetros al cuadrado. Menos 8 por 8, 64 y centímetros al cuadrado. 100 menos 64, 36 centímetros al cuadrado porque los dos tienen centímetros al cuadrado. Y hago lo mismo. Como yo no quiero a al cuadrado, sino que quiero a, entonces extraemos raíz cuadrada a ambos lados. Para que este 2 que está aquí se cancele con el 2 del índice y me quedaría a solo. Raíz cuadrada de 36 centímetros al cuadrado. Raíz cuadrada de 36 es 6 y centímetros al cuadrado es centímetros solamente. Y me quedaría que uno de los catetos, que es A, es igual a centímetros al cuadrado. Entonces, perdón, es igual a 6 centímetros. 6 centímetros por aquí, 8 por acá y 10 centímetros por acá. ¿Se dan cuenta que el lado opuesto al ángulo recto siempre es mayor? Sigamos entonces con unidades de área. La unidad fundamental de área es el metro cuadrado, que corresponde a la medida de la superficie de un cuadrado cuyo lado mide 1 metro. El metro cuadrado tiene unidades de orden superior llamadas múltiplos, que es kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado. Abreviado, kilómetro cuadrado es km al cuadrado, hectómetro es h minúscula m al cuadrado. Bueno, no, mentira. Como estos son múltiplos, la inicial debe ser mayúscula. Hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, la abreviatura es DAM, D-A-M al cuadrado. Y estos serían los submúltiplos. Por acá, o sea, después del decámetro cuadrado viene metro cuadrado y su abreviatura es M al cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí. Metro cuadrado, ¿cierto? 1 metro cuadrado. Y aquí están las equivalencias, es decir, 1 kilómetro cuadrado equivale a 1 millón de metros cuadrados. Hectómetro cuadrado equivale a 10.000 metros cuadrados. Decámetro cuadrado equivale a 100 metros cuadrados. Metro equivale pues, a 1 metro cuadrado, obviamente. Decímetro cuadrado equivale a 0.01 metro cuadrado. Centímetro cuadrado equivale a 0.0001 metro cuadrado. Y milímetro cuadrado equivale a 0,000001 metro cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos con la tablita. ¿Listo? Para no embolatarnos. Si se dan cuenta que voy bajando en la tablita, voy de forma
descendente, ¿cierto? Al mismo tiempo que voy avanzando de forma horizontal, de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces, kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Entonces, si yo voy a convertir un número de izquierda a derecha, yo multiplico cada casilla por 100. Cada casilla por 100. Entonces, por ejemplo, esta es una posible opción. Si yo tengo 5 kilómetros cuadrados y lo voy a pasar a hectómetro cuadrado, yo multiplico el 5 por 100. Pero si lo voy a pasar a metro cuadrado, entonces yo multiplico el 5 por 100 y luego por 100 y luego por 100 hasta llegar a metro cuadrado. Si yo estoy convirtiendo un número de menor, a mayor, ¿cierto? Es decir, de derecha a izquierda yo divido. De mayor, porque kilómetro cuadrado es mayor, a menor multiplico. Y de menor a mayor divido. Entonces, por ejemplo, si tengo 5 milímetros cuadrados y lo voy a pasar a centímetros cuadrados, debo dividir una sola vez entre 100. Pero si yo lo voy a pasar a, por ejemplo, decámetro cuadrado, entonces yo debo dividir 5 milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces sería 5 entre 100 y luego el resultado entre 100 y luego el resultado entre 100 y luego el resultado entre 100. Y ya hemos llegado a decámetro cuadrado. Esa es una opción para la solución, pero hay otras mucho más fáciles, ya les voy a enseñar. Vamos entonces con un ejemplo. Dice, convertir a la unidad indicada 523,9 milímetros cuadrados. O sea, está aquí. Y lo voy a pasar a decímetro cuadrado. ¿Sí? Lo voy a pasar a decímetro cuadrado. Vamos a ver la siguiente. ¿Cuántas casillas son? Miremos. 1, 2. Muy bien. Entonces, acá son 2 espacios, ¿cierto? 1, 2. Son 2 espacios. Ok. Entonces, como se está pasando de una unidad de orden inferior, el milímetro, a una unidad de orden superior se divide. ¿Por qué? Pues recuerden que estamos en forma descendente siempre. O sea, kilómetro es la mayor y milímetro es la menor. Entonces, de esa forma voy descendiendo. Kilómetro es mayor que hectómetro, pero hectómetro es mayor que decámetro. Decámetro es mayor que metro, metro es mayor que decímetro, decímetro es mayor que centímetro y centímetro es mayor que milímetro. Entonces, cuando estoy pasando de una unidad de orden inferior, o sea, menor, a una unidad de orden superior, o sea, mayor, se divide. Ahora, ¿se divide por cuánto? Bueno, dice acá. Como cada espacio vale por 2 ceros, ¿cierto? Entonces se divide entre 10.000, dice aquí. Miremos. Un espacio, 2 espacios, y como cada espacio son 2 ceros, entonces sería 4 ceros, ¿cierto?
1, 2, 3, 4. Y ese número da como resultado 10.000. Bueno, entonces, 523,9 milímetros cuadrados entre 10.000. Se puede hacer la división, obviamente, pero también para facilitarnos la situación cuando se divide, ojo, cuando se divide una potencia de 10, no cuando se divide cualquier número, por ejemplo, 523,9 entre 548, eso no es una potencia de 10. Una potencia de 10 puede ser, o es más bien, un ejemplo, 10.000. 10.000, 1.000.000, 10, 100, ¿sí? Una potencia de 10 es aquel resultado que me da de multiplicar 10 elevada a cualquier número. En este caso, para poder darme 10.000, se tuvo que multiplicar o elevar más bien 10 a la 4. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4. Es decir, 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces me dio 10.000. Entonces, para facilitarnos, cuando se divide, se corre la coma hacia la izquierda. Si el número no tiene coma, la coma del número se encuentra hasta el final. Y se corre a la izquierda tantos espacios, como ceros hay. Entonces, ¿cuántos ceros hay? 4, ¿cierto? Entonces yo debo correr 4 espacios. Entonces, la coma está después del 3, aquí, un espacio, 2 espacios, 3 espacios, y ya se me acabó porque realmente era hasta aquí, ya se me acabó. Pero dice acá que se puede adicionar ceros en caso de ser necesario. Entonces, sigamos, 1, 2, 3, ¿cierto? Pero como son 4, entonces yo debo agregarle 2 ceritos más para que la coma me quede aquí, porque no puedo tener este número, por ejemplo. Coma 0, 5, 2, 3, 9. Sí, no puede existir ese número, realmente tengo que colocarle un 0 para que se me vea bien bonito. O sea, un 0 delante. Muy bien. Vamos entonces a hacer la conversión de 742 kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Miremos. 1, 2 y 3. Como se está pasando de una unidad de orden superior, claro, a una unidad de orden inferior, muy bien, recuerda que estamos descendentes, se multiplica. Aquí está la multiplicación. Se multiplica. Y como cada espacio vale por 2 ceros, ojo, por 2 ceros porque estamos hablando en términos de unidades cuadradas. Si estuviésemos hablando en términos de unidades, cada espacio pues valía un solo cero. Unidades cúbicas, cuando están a la 3, cada espacio vale por 3 ceros, ¿sí? Entonces, como cada espacio vale por 2 ceros, entonces son 3 espacios, 1, 2, 3, se multiplica ¿por quién? Sí, repito, cada espacio vale cada espacio vale 2 ceros y son 3 espacios. Entonces, ¿cuántos ceros serían? Pensemos un momento. 6, ¿cierto? Claro, aquí van 2 y 2, 4 y 2, 6. O 3 por 2, ¿cierto? 6. Entonces, un 1 seguido de 6 ceros se convierte en 1.000.000. Luego, 742 por
1.000.000. Repito, para facilitarnos la situación, se corre, cuando se multiplica, se corre la coma hacia la derecha. Ya no es hacia la izquierda, ahora es hacia la derecha. Y si el número no tiene coma, la coma se encuentra hasta el final del número. Tantos espacios, como ceros hay. Como son 6 ceros, serían 6 espacios. Como 742 no tiene coma visible, la coma va hasta el final, que es después del 2. Aquí está. Y pues obviamente, como lo dije allá, se puede adicionar ceros en caso de ser necesario. Esto es estrictamente necesario porque no hay de dónde correr. La coma está aquí, una coma, o más bien un espacio, 2 espacios, recordemos que son 6, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios y 6 espacios. ¿Sí? Este número, me quedaría como, vamos a escribirlo acá, 742 millones. $742.000.000 metros cuadrados. Muy bien. Espero que haya estado claro esa parte. Área de polígonos. La verdad es muy fácil y aparte de eso, porque ya lo hemos venido trabajando desde hace rato. Dice, veamos cómo calcular el área de polígono. De polígonos como el rectángulo, el cuadrado, el paralelogramo y el trapecio. Y el triángulo, perdón. Entonces, para el rectángulo, base por altura. Base, vamos a ver si acá hay ejemplos. No. Base por altura. Por ejemplo, bueno, yo tengo un rectángulo que tiene 5 centímetros. Vamos a hacerlo con este. 5 centímetros de base. Y tengo 2 centímetros de altura. ¿Cierto? Entonces, como la fórmula es base por altura, entonces sería 5 centímetros por 2 centímetros. 5 centímetros por 2 centímetros. Y eso da igual a 5 por 2, 10. 10 centímetros. Al cuadrado. Vamos a hacerlo con negro para que no disluzca. Ahí está, al cuadrado. Tengo otra figura que es un cuadrado, donde yo sé que cada uno de sus lados miden 3 centímetros. Entonces, la fórmula para hallar el área sería L por L, ¿cierto? Entonces sería 3 centímetros por 3 centímetros. 3 por 3, 9. 9 centímetros al cuadrado. Muy bien. El paralelogramo también es base por altura, pero el paralelogramo, la base no es esta, porque este es un lado, sino este. Esta es la base, la altura, perdón. Entonces, supongamos que tengo una base de 6 centímetros y tengo una altura
una altura de 3 centímetros. Entonces, base por altura. Recordemos que la altura no es el lado. El lado puede medir 5 centímetros si usted quiere, pero la altura es esta. La base es 6 centímetros por 3 centímetros. 6 por 3, 18 centímetros. ¿Le hace falta algo a eso? Efectivamente, el cuadradito. Muy bien, el triángulo pasa lo mismo. La altura no es el lado, sino esta parte de aquí. Y supongamos que yo tengo base, tengo 4 centímetros, por ejemplo. Y de altura tenga 3 centímetros. Entonces, cuando calculamos el área, que sería base 4 centímetros por altura, que es 3 centímetros, ahí me daría 12 centímetros. Entre 2. 12 centímetros cuadrados entre 2 porque es la mitad y la mitad de 12 es 6. 6 centímetros cuadrados. Ahora, una nota, porque la verdad el área del polígono es bastante fácil, o sea, ya le hemos dado muchísimas veces, pero cuando las dimensiones de las figuras anteriores estén en diferentes unidades, deben convertirse a una misma, haciendo uso de las unidades de área, formas de conversión. Miremos, por ejemplo, yo tengo un rectángulo que tiene, por ejemplo, 5 metros. Ok, aquí lo hice mal. Eso, ahora sí. Tengo 5 metros como base y como altura 2 centímetros. No puedo, o sea, no puedo hacer esto, porque entonces me quedaría 5 metros por 2 centímetros, 5 por 2, 10, entonces sería metros, centímetros. No se puede, ¿cierto? Una cosa son metros, otra cosa son centímetros. Deben estar en la misma unidad. Yo podría pasar o convertir 5 metros en centímetros o centímetros en metros. Y ahí sí, cuando ya tengan la misma unidad, puedo aplicar el área que ya vi ahorita. Muy bien. Dice, en la actividad evaluativa, si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la perspectiva hacia el extremo superior es de 130 metros. ¿Cuál es la altura del cohete? Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Podemos aplicar triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Teorema de Pitágoras, perdón. Porque esto es una línea recta, ¿cierto? Pero como está de forma vertical al piso, entonces esto forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo a A, por ejemplo.
acá tengo a B, por ejemplo, y acá tengo, perdón, aquí tengo a A, aquí tengo a B y aquí tengo a C, ¿cierto? Entonces, mire que acá C no me quedó en la hipotenusa. Entonces debo hacer exactamente lo mismo, pero calculando el cateto, que es el segundo ejercicio que nosotros colocamos allá. Se los voy a mostrar para que tengan este de acá, ¿sí? Pero recuerden que no se pueden casar con la misma fórmula, por decirlo así. ¿Bien? Vamos con la segunda actividad evaluativa. Dice, una letra N se ha construido con 3 listones de madera. Los listones verticales son de 20 centímetros y están separados 15 centímetros, ¿cierto? Entonces, 15 centímetros de aquí a aquí, pero también hay 15 centímetros de aquí a acá. Aquí también vamos a escribirlo. Aquí también hay 15 centímetros. Y obviamente acá también hay 20 centímetros. Entonces, en este momento ustedes pueden decir, bueno, pero ¿dónde yo veo el triángulo, cierto? Entonces, bueno, lo que debo calcular es el listón diagonal, o sea, este de aquí, que lo vamos a llamar A. Pero tengo entonces este de acá, este lado de acá, que lo puedo llamar B, y este lado de acá, que lo puedo llamar C. Entonces, ¿dónde estaría el ángulo recto? Efectivamente, es este de acá. Entonces, tengo el lado C, perdón, que es un cateto. Tengo el lado B, que es otro cateto. Y me haría falta entonces el lado A, que es, recuerden que es hipotenusa. Entonces, efectivamente, aquí tendría que dar la hipotenusa. También invertí o sea, con estos valores que tengo, más bien con estas letras que tengo acá, deben organizar, calcular la hipotenusa, que es parecido a este que está acá, que también me hacía falta la hipotenusa. Muy bien, y el punto número 3, ya estamos terminando. Debo convertir, ¿cierto?, las siguientes expresiones en la unidad indicada. Entonces, son poquitos ejercicios y ya es muy fácil, porque ya yo lo expliqué en esta partecita de acá. Muy bien. El punto número 4, allá el rectángulo. Muy bien, tengo la base, tengo la altura, tengo la misma unidad, es lo que primero debemos de tener en cuenta. Tengo la misma unidad y por lo tanto nada más es aplicar la fórmula. El punto número 5 dice encuentre el área de un triángulo cuya base sea 15,5 decímetros y su altura 16 decímetros. Tengo que aplicar la fórmula, tengo la misma unidad, no tengo que convertir. En el paso número 6 es el paralelogramo, me dan la base y me dan la altura y las tengo en la misma unidad, metros y metros, no necesito convertir nada. Dice, hay el área de un cuadrado si la medida de sus lados es de 1500 milímetros. Recordemos que solamente necesito un lado porque el cuadrado, todos los lados miden lo mismo. Entonces, chicos, ya hemos terminado. Repito, espero que les sea de gran utilidad y
Cualquier inconveniente o duda pueden comunicarse conmigo a mi WhatsApp. Bendiciones.